bienvenidos a todos. Bueno, yo ya me han presentado, soy Marc Gardella, director de la empresa PDM Simro, y lo que vamos a hacer es una charla que describe un poco la descripción del título, confiabilidad de activos basado en RCM, el cual queremos dar un mensaje orientado a la integración de personas, tecnología y gestión. Es una presentación muy liviana, en el cual está en un entorno de una charla de aproximadamente una hora, y lo que se quiere dar es el mensaje de concienciación de por qué es necesario diferentes técnicas de fiabilidad y mantenimiento, y en este caso encontrar el camino hacia la gestión de activos por el camino de RCM. Como ya me han presentado tanto Rafael y Alberto, pues la segunda slide pues la paso para adelante, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poco el contenido, lo hemos dividido en estos puntos para poder tener la base de lo que queremos explicar. Haremos una breve descripción de lo que es el concepto de confiabilidad. De ahí se armará de cuál es la estructura de RCM y su descripción inicial para poder ver la visión y el alcance de esta metodología. Una vez se describe esta estructura, veremos la consecuencia de utilizar la técnica de RCM, que es definir qué tipos de mantenimiento tengo que aplicar a mis activos para poder tener un plan de mantenimiento optimizado. Y como bien sabemos todos, los activos son cosas que no tienen vida, y la gestión de ellos lo hacen las personas. Por mucho que avance la tecnología, medios de comunicación, tecnologías de información, el activo clave son las personas, y son estas las que hay que orientar para tener un perfil concreto para poder gestionar de forma correcta estos activos. Y de ahí que tanto las técnicas de fiabilidad, en este caso la que charlaremos de RCM, y las tecnologías no dejan de ser herramientas para las personas para poder tener la gestión integrada del mantenimiento. ¿De acuerdo? ¿Todo correcto? Muy bien, muchas gracias, Alex. Bien, vamos a hacer unos comentarios sobre confiabilidad. Sobre el concepto de confiabilidad se habla mucho en muchos cursos, en muchos foros, muchos consultores, y la palabra confiabilidad lo que deriva es de confianza. Estamos en un entorno en el cual lo que queremos saber es cómo se van a comportar nuestros activos, qué previsión va a haber en el futuro y qué es lo que puede pasar en la actividad no presente. En la no presente, en la presente, perdón, tenemos medios que pueden medir la actividad que tiene un activo, lógicamente en el pasado también. Y por eso la confiabilidad se basa en la confianza en el funcionamiento de un activo, de un sistema, y en el cual se engloban estos cuatro conceptos: fiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y seguridad. La idea es poder tener controlado un sistema y que trabaje de forma con confianza en el momento en que nosotros lo necesitamos que opere. Y cada uno de estos conceptos los vemos a continuación. La fiabilidad es la capacidad de un dispositivo para encontrarse continuamente en condiciones operativas adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? No confundir la fiabilidad
con la precisión. Con lo cual, por ejemplo, si el valor de una medición es 4,1, el valor real es 4,1 y la medición es 4,12, ese valor es fiable. Lo que es más preciso el valor de medición, que es 4,12, que 4,1. En cambio, si el valor real es 4,1 y el valor obtenido es 4,02, tiene mayor precisión, pero no es fiable, porque el dato está fuera del rango del valor que hemos obtenido. Entonces hay que tener muy bien los conceptos de fiabilidad y precisión. La mantenibilidad es el concepto de que un sistema o una máquina se deje mantener, tenga la capacidad de poder ser mantenida en sus condiciones de trabajo. Ello quiere decir que pueda ser reparada, puedan ser medidas sus condiciones de operación y mantenimiento y pueda tener una estructura de fundaciones de acceso a la máquina, el cual se puede mantener. La disponibilidad es uno de los conceptos más importantes y más claros por los cuales se relaciona y se traduce en dinero, que es la capacidad que tiene un sistema de estar disponible, de poderse usar en el momento en que el departamento de producción o operaciones lo necesite. Es la disponibilidad, la capacidad de un dispositivo para funcionar en un determinado instante en concreto, en el cual se necesite. No quiere decir que la disponibilidad tenga que ser igual al 100% de tiempo existente. Eso es algo que en otras charlas más extensas se puede explicar. Es, por ejemplo, que una planta de producción de procesos, de los 365 días al año, 24 horas al día, pues trabaja 362, por ejemplo, tiene 3 días de vacaciones, por decir algo. Entonces la disponibilidad no es que esté operativo los 365 días del año, sino los 362 días del año por los cuales es el calendario de operación de esa planta. Y la seguridad, pues bueno, es algo que ya es conocido, me imagino, por parte de todos ustedes, que es la capacidad de un dispositivo de operar sin que se produzca un daño para la seguridad. Aquí habría que añadir un daño para la seguridad, porque un sistema puede producir un daño en sí mismo, en el propio sistema, en la propia máquina, en el propio activo, pero no estar, no ser para la seguridad, no ser relevante para la seguridad. Todo este concepto que explicamos, y es me gustaría aclararlo o avanzarlo, dar un mensaje, tanto el mensaje de confiabilidad y de confianza, lo que quiere es tener una relación de información entre los diferentes agentes que trabajan en una fábrica, perdón, con la gestión de activos. Entonces, si nosotros tuviéramos una varita mágica de cómo trabajan nuestros activos, no estaríamos aquí, ni yo dando la charla, ni ustedes escuchándolas. Una pregunta al público. ¿Tienen ustedes una varita mágica? ¿Me pueden comentar, por favor? Yo no la tengo, Veo que Alex comenta que no, Antonio tampoco, Enrique, Carmen. Me alegro de escuchar eso, porque si me hubieran dicho que sí, les invitaría a que ustedes dijeran la charla. Esto es muy sencillo. En una empresa, en una gestión de activos, nosotros tenemos a nuestra disposición diferentes metodologías, diferentes desarrollos de científicos, de empresas, de experiencias, por desgracia a veces también de catástrofes, el cual se aprende mucho.
y el cual se desarrollan técnicas para conocer, gestionar y controlar los activos de una empresa y poder ser más eficiente que nuestro competidor. Eficiente y rentable. Con lo cual, como no tenemos una varita mágica, por desgracia, pues tenemos que utilizar alguna técnica o algunas de ellas y combinadas para poder presentar un plan de mantenimiento optimizado que sea el menos costoso, pero que dé el mayor rendimiento operativo, con lo cual que sea el más eficiente y rentable. Y es por ello que una de las técnicas que se utilizan es el RCM, el cual da una capacidad de información y de conocimiento de nuestro sistema que hace poder colocar las herramientas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en su justa medida y sobre todo con su frecuencia de intervención. Y es el mensaje que os quiero lanzar. Toda esta charla y todos los cursos que podéis hacer, y encantado estaríamos de que os apuntaseis al máster de confiabilidad, sirven para tener esta varita mágica que no tenemos. ¿Os parece bien? Es un poco la paradoja. Las personas nos formamos, estudiamos, leemos, desarrollamos casos para poder tener información que hagan sustituir o tiendan al concepto de varita mágica que os estoy comentando. Bien, hablemos un poco del RCM. Ya he comentado antes que es una técnica, Reliability Centered Maintenance, son sus siglas, mantenimiento centrado en la fiabilidad, el cual es una técnica que lo que hace es sistematizar el pensamiento. Para poder conocer cómo funciona un sistema, no solo se disponen de los manuales de operación, de mantenimiento y los estudios técnicos realizados sobre los sistemas, sobre un compresor, sobre una bomba, sobre una estructura, sobre un reductor, etcétera, sino que la forma de trabajar en este sistema y cómo se comporta en variación a la variación de variables de proceso es un conocimiento que a veces no está o no está suficientemente profundizado en estos manuales técnicos que hemos comentado, y por ello la técnica se basa primero en un brainstorming en el cual personas experimentadas y con conocimiento en diferentes departamentos, en producción, en ingeniería, en procesos, en mantenimiento, en fiabilidad, pueden exponer y tratar cómo trabaja esta máquina. Entonces lo que se hace es un protocolo que ahora veremos las fases del RCM, y lo que hace es sistematizar toda la información que se habla sobre un sistema y cómo trabaja actualmente dentro de la ubicación física de la planta en concreto que se hace el estudio RCM. Y de ahí se pueden conocer cómo se muestra la operación de ese sistema y sobre todo cómo se muestran sus fallos, cómo operan, cómo se hacen sus fallos y qué tenemos que hacer para prevenirlos y poder controlarlos. La estructura del RCM se basa en estos 4 grandes bloques, en el cual es de forma secuencial y de izquierda a derecha: la parte azul, criticidades; la parte verde, ANZEC; la parte violeta, matriz de decisiones; y la parte gris, plan estratégico de mantenimiento. Estas 4 fases es lo que engloba el RCM. Nosotros tenemos un sistema, una fábrica, una planta, y el cual queremos aplicar RCM. Y por ejemplo, tenemos una planta petrolera, por decir algo, tenemos 10.000 activos. En nuestra base de datos tenemos, pues, por decir un número,
5.000 equipos de bombeo, en el cual están introducidos todo tipo de bombas de todos los procesos, de diferentes potencias, tamaños y agresividades los fluidos que vehiculan, también compresores, agitadores, tuberías, motores, cuadros eléctricos, etc. Estas, por poner un ejemplo, en estas 10.000 activos nosotros queremos aplicar RCM y entonces decimos, ¿y cómo empezamos? Y entonces alguien dice, por los más críticos, estupendo. Y otro dice, pues los más grandes, pues muy bien. Y otro dirá, pues los más viejos, los que tienen más edad de los activos, ¿de acuerdo? Realmente hay que seleccionar unos activos que son los más críticos, por los cuales su impacto en seguridad, en medio ambiente, en producción y mantenimiento asociados a la propia impacto, sobre todo en seguridad y medio ambiente, pero también económicamente, se tiene que hacer un cálculo de criticidad para ver cuáles se les selecciona. No se puede aplicar RCM a 10.000 activos. Y en función del estudio de criticidad que surja, definiendo la estructura de activos, los aspectos operativos, las matrices de criticidad, que son los modelos matemáticos a los cuales se aplica los activos, los 10.000 activos de la planta, para poder matemáticamente, según un modelo contrastado, cuáles son los que deben pasar el filtro a la fase verde de ANFEC. Y los intervalos de criticidad, que son las variables que definen los modelos matemáticos de criticidad. Una vez pasado los activos que se han seleccionado como críticos, se hace el estudio ANFEC. ¿Alguno conoce las siglas ANFEC o AFMEA? AFMEA, F-M-E-A, también muy escrito de esa forma. Sí. Muy bien, Antonio. Como AFMEA se conoce. Algunos se pone la C final y las siglas ANFEC también a veces se pone sin la C. Muy bien, Edwin. Así me gusta. Exactamente, es el análisis de modos de fallo, efectos y causas o criticidad. Algunos, la última C, pero bueno, son palabras sinónimas. Bueno, y en inglés son las siglas AFMEA, en el cual la última C raras veces se pone, pero algunas veces sí. Entonces, lo que es un ANFEC es un estudio que lo que se hace es analizar, lo que se quiere es ver cómo una máquina, un sistema, puede fallar, por dónde puede fallar, cómo puede fallar, qué impacto tiene cuando falla, cómo se muestra ese fallo y por ello, qué se le debe hacer para prevenirlo. Las siglas es los fallos, pero también qué impacto tiene, qué efectos tienen estos fallos. Y aquí se define pues la función proceso, los modos de fallo, los efectos y consecuencias de fallo y el número de ponderación de riesgo NPR, que luego haremos un comentario un poquito más extenso. Muy bien, veo que algunos sí que lo saben. Con el ANFEC lo que se hace es colocarlo en una hoja y se analiza los activos que se han decidido que pasen el filtro de la existencia pura y dura de ser su activo en la planta a pasar al estudio ANFEC. Por ejemplo, pueden ser 500, 100, 50, 5, 1, no lo sé. Ese sistema ya se puede acotar de la sección, de la dimensión que sea, desde una válvula hasta un proceso productivo entero. Cuanto más extenso se coja el RCM, cuando más extenso se coja el activo, más largo será la hoja ANFEC. Pero eso hay que seleccionarlo
y ver qué necesidad se tiene de que sea la válvula o todo un proceso productivo. Entonces lo que se hace en esta hoja ANCEP es, pues, se determina las actividades, cómo trabaja y por dónde puede fallar en cada uno de los elementos del activo. Pues si es, por ejemplo, una válvula, pues el asiento de la válvula, el retén, el vástago, la junta, la brida, etc. Una vez se hace la hoja ANCEP, en el cual se colocan sus efectos y cómo puede fallar, se le determina con la matriz de decisiones qué técnicas de mantenimiento predictivo, preventivo por sustitución o incluso rediseño, tanto sus técnicas, análisis de vibraciones, termografía, fugas por ultrasonido, y con qué frecuencias y en qué puntos se debe colocar estas técnicas para poder controlar y gestionar y, lógicamente, que no aparezcan los fallos que se han determinado en el ANCEP. Una vez se conoce estas técnicas, en qué puntos y qué frecuencias de la matriz de decisiones, por eso lo dice matriz de decisiones, estamos decidiendo en cada uno de los fallos definidos en la hoja ANCEP de una válvula, de un sistema, de un proceso, de una bomba. Tenemos que traducirlo a una organización de mantenimiento, un plan estratégico de mantenimiento, en el cual lo tenemos que estructurar para poder cuantificar, tanto en recursos de personas y económicos, cuánto nos cuesta este plan estratégico de mantenimiento. Y esto es un poco la estructura del RCM. No extiendo, he hecho una explicación un poco desarrollada de cada parte, pero sin poner una foto, ya que esto derivaría en un curso más largo y en muchas más explicaciones. Entonces, un poco de forma esquemática diferente, si vemos en el cuadro azul superior derecha, vemos que sería un poco el orden, que queremos un cálculo de criticidad para priorizar mantenimiento. Lo que queremos es que nosotros tenemos unos recursos disponibles, se pueden modificar en función de lo que estudiemos, pero tenemos unos recursos limitados. Y con esos tenemos que aplicarlos a los equipos que sean más críticos, desarrollando el número de ponderación de riesgo, que ahora en breve haremos un comentario un poquito más extenso, en el cual queremos detallar cómo impacta cada uno de los fallos si utilizando una técnica microscópica del NPR o macroscópica. La diferencia estriba en el detalle de la precisión técnica que se utiliza para ver cómo funciona un fallo. Y según cómo nos convenga, pues podemos ver que el microscópico es más necesario porque el fallo es tan impactante en seguridad que necesitamos tener mucha capacidad de detalle sobre ese fallo, o si no nos quedamos en una versión más macroscópica. Luego, aparte, están los indicadores de gestión, los cuales tenemos que tener nuestra estructura para poder controlar las actividades que hemos tenido, así como el plan estratégico de mantenimiento y su cuantificación económica, que lo hemos visto, y la base de datos de modos de fallo. Un poco esto es la estructura, de otra forma, de un desarrollo de la metodología RCM, en el cual pues sería el paso a la implantación del RCM. Y como, bueno, ya hemos comentado cómo es la hoja ANCEP. Sí, perdón. BBDD son las siglas de base de datos. Hay varias siglas que se suelen duplicar, como RRHH de recursos humanos, y en este caso son unas siglas que se suele utilizar mucho, y para hacer presentaciones o incluso explicaciones
como es una palabra extendida, pues a veces se utilizan sus abreviaturas. Y en este caso es base de datos. Muchas gracias. Bueno, ya hemos comentado lo que es el ANFEC y quería hacer una pequeña descripción de lo que es la posición del número de ponderación de riesgo y de la visión microscópica o generalista de los sistemas productivos. Se puede decir que una bomba ha fallado, o se puede o incluso que el fallo es una fuga de agua, por ejemplo, en la bomba o incluso en el cierre mecánico, y se puede comentar que el labio del retén inferior del cierre mecánico tiene un módulo de elasticidad que ya ha superado su ciclo de vida y ha perdido las propiedades elásticas y se ha rigidizado, y tiene la posición del ángulo de inclinación del labio del retén inferior del cierre mecánico a 15 grados en lugar de 18, y eso ha provocado una fuga de agua. Entre el primer comentario y el segundo, el fallo es el mismo, pero la visión desde generalista pasando por detallada a microscópica es diferente esa visión, y la explicación y concreción del fallo también lo es diferente. Con lo cual hay que ver hasta dónde se llega en la precisión del fallo, de la descripción del fallo, para poder quedarse en esa descripción. Sí, aquí Antonio me comenta que ampliase un poco más el concepto de definir con el base de datos. Lo que es base de datos lo comentamos, que lo hacemos servir en ANFEC, es la base de datos de fallos. Entonces, ¿qué pasa? Que en una hoja ANFEC de una válvula, de una bomba, de un reductor, cuando hacemos el estudio de ANFEC de bombas y hemos seleccionado, por ejemplo, 50 activos de todos los que nos han salido el resultado del cálculo de criticidad de los 10.000 que hemos comentado, nos pueden salir 8 bombas. Y al salir las 8 bombas, hacemos la primera, hacemos el cálculo de criticidad de lo que hemos hecho, hacemos el ANFEC. Entonces nos sale una bomba, pues puede ser, pues, por ejemplo, una bomba centrífuga, otra multitapa, otra lo que sea. Y nos salen una gran cantidad de fallos que son iguales para diferentes activos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos utilizando la misma descripción de un fallo para diferentes activos, y entonces de ahí queremos construir nuestra base de datos de fallos en función de los activos que hemos seleccionado con el cálculo de criticidad. Por ejemplo, fallo en rodamiento. Fallo en rodamiento es un fallo muy típico de ANFEC que aparece no solo en bombas, sino en cualquier máquina rotodinámica, y lo podemos seleccionar como una base de datos de un fallo. ¿Qué pasa? Que en esa base de datos se tienen niveles de descripción o de estructuración del fallo. Una cosa es fallo en rodamiento y otra cosa es que falle la pista interior del rodamiento. Y entonces el fallo en categoría A o primer nivel sería fallo en rodamiento, y en categoría B o segundo nivel sería fallo de la pista interior de rodamiento. Y con eso queremos construir una base de datos de fallos típicos para la ANFEC para poder agilizarnos en la posterior redacción de ANFECs, ya que a medida que se van haciendo, se van tipificando los diferentes activos a los cuales se les hace el ANFEC, se repiten fallos típicos. Y entonces no hay que ir hacia
la automatización del ANCEC, pero sí que podemos ahorrarnos mucho tiempo si tipificamos una base de datos de fallos típicos. ¿Está bien, Antonio? Muy bien, muchas gracias. Y esto es un poco un mensaje que estoy dando sobre lo que es la herramienta RCM y hasta dónde puede llegar. Aquí lo que vamos a hacer es mostrar las 7 preguntas del RCM, en la cual la primera, de izquierda a derecha, empezamos por el cuadradito azul claro, funciones. Lo que se hace es describir qué funciones hace una máquina. Por ejemplo, una válvula, una de las funciones es contener o dividir el fluido entre un espacio y otro. Dividir el fluido sería, o regular el fluido sería una función. Otra función sería contener el fluido, porque el fluido no puede salir de la válvula. Y eso, por ejemplo, serían 2 funciones, con lo cual las funciones de la válvula se definen, por decir un ejemplo, en el primer paso de las 7 preguntas del RCM. ¿Qué funciones cumple el activo? Después, en la segunda sería desviación de funciones, que la pregunta sería ¿qué le puede provocar el no hacer la función que acabamos de definir? ¿Qué le puede provocar romper la función que hemos dicho o desviar sus funciones? Y entonces le puede provocar romper la función estanqueidad, que haya una fuga. Es un poco paradójico, pero tiene que definirse de así al principio, para poder tener la base que posteriormente se verá que se necesita entender cómo funciona el sistema, aunque sea paradójico al principio o muy simple, para luego estar más el desarrollo. La válvula hemos dicho 2 funciones, que sería estanqueidad, que nos haga el fluido, y o separación de los 2 espacios o regulación. Eso lo dejamos como una función más. Y una es que fugue y otra que fugue al exterior y otra que no regule o que no divida los espacios. Eso sería el no hacer la función que se ha definido en la pregunta 1. En la pregunta 3 sería causas de fallo de las funciones. Serían qué modos de fallo aparecen en una válvula. Pues puede ser que se rompa la junta, que el asiento esté deformado, desgastado, etc. Y entonces se construye una base de datos de fallos con categorías A, B, C o primero, segundo, tercero hasta el nivel que se necesite. No se recomienda más de 5 niveles porque si no luego se compleja mucho, y en los cuales se van desarrollando la estructura de fallos que puede tener esta válvula en concreto que se está estudiando. Y cada uno de estos fallos estructurados puede ser un nivel, 2 niveles o 3 niveles. Del último nivel que se ha definido en la base de datos de fallos, se estudia sus efectos de fallo, que sería la pregunta 4, o sea, qué efectos de fallo tienen, cómo se muestra el fallo. La 5, qué consecuencias de fallo. Hay una diferencia entre los efectos y la consecuencia de fallo. La pregunta 6, la valoración del fallo, que viene a ser la ponderación del número de ponderación de riesgo, que hemos visto anteriormente. Por último, la 7ª pregunta, ¿qué actividades de mantenimiento hay que utilizar para prevenir el fallo ocurrido en causa de fallo con sus efectos y sus consecuencias? Es un poco las 7 preguntas de la RCM. Aquí se comentan de forma general, pero cada una de estas preguntas, sobre todo en causa de fallo y valoración de fallo,
La pregunta 3 y la 6 tienen un desarrollo bastante extenso. ¿De acuerdo? ¿Entendido un poco el mensaje? Sí, el efecto de fallo son palabras que se suelen colocar con sus sinónimos. Es cómo se muestra el fallo y la consecuencia, que es lo que le provoca. Por ejemplo, en una máquina que tiene en un reductor, para conocer cuál es el modo de que aparece un fallo, el fallo concreto de bola picada, o sea, bola que tiene una grieta del rodamiento. Pues el efecto del fallo puede ser ruido, puede ser alta vibración, incluso también alta temperatura. Ese sería el efecto de fallo, que sería cómo se muestra. Es cómo se muestra ese fallo. Y consecuencia de fallo es que si hay una grieta en la bola del rodamiento del reductor, puede provocar pues una rotura del eje si es excesiva, una rotura del rodamiento, que separa el reductor y separa la línea productiva, etc. Entonces, el efecto de fallo es muy importante, es una pregunta que cuando se hace la descripción parece que no es importante, pero es muy importante luego en la pregunta 7 para poder seleccionar y decidir qué técnicas de mantenimiento preventivo-predictivo hay que colocar. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia entre entre si la consecuencia del fallo es el mismo, que se rompa el reductor, pero cómo se muestra en efecto de fallo el rodamiento, la técnica de mantenimiento puede ser diferente. Podemos diferenciar entre una técnica de análisis de vibraciones o en una de termografía. Porque a lo mejor el fallo lo provoca, lo muestra un desequilibrio y solo con la técnica de termografía vemos que se calienta. Y no es necesario colocar la técnica de análisis de vibraciones que le compete mayor coste, por decir algo. Entonces la consecuencia sería la misma, que se rompe el eje, que se para la máquina, que el reductor no funciona, que no funciona, que es la consecuencia, con sus impactos en medio ambiente y seguridad, pero el efecto de fallo es diferente. Con lo cual la pregunta 4 es importante diferenciarla porque podemos tener una consecuencia de fallo igual para un efecto de fallo de cómo se muestra el fallo diferente. Y entonces en la pregunta 7, la técnica que se selecciona para controlar ese fallo que tiene la misma consecuencia pero un efecto diferente es también diferente con sus recursos y sus costes. ¿Más o menos se ha entendido? Erwin, es un tema de matices de palabras. Síntoma, si lo hablamos a síntoma, ¿a qué le pasa? ¿A qué le pasa el sistema, el rodamiento? Pues la respuesta es sí. Pero si síntoma lo asociamos en un entorno de explicación, bueno, de trabajo, y síntoma lo hablamos a consecuencia, la respuesta es no. La palabra síntoma es totalmente correcta, pero se tiene que colocar en el entorno que es cómo se muestra el fallo, porque la consecuencia puede ser la misma, pero el síntoma puede ser diferente. Si lo tomas como
como cómo se muestra el fallo, síntoma, es correcta la palabra. Sí, el tema de la valoración, bueno, os puedo en otra presentación poner algunos esquemas de valoraciones de fallos, es un poco extendido, entonces, si acaso lo explico, la valoración del fallo la competen la gravedad, la frecuencia de fallos y, y a ver, y cómo aparece el fallo. Entonces, cada uno de estos síntomas se da una valoración del 1 al 10 y se da un valor de fallo. Pero nosotros en nuestro desarrollo de RCM tenemos nuestro modelo de trabajo en el cual desarrollamos el NPR para que tenga mayor variabilidad, porque hay tantas cantidad de máquinas que no solo lo podemos utilizar con tres variables, que son gravedad, frecuencia de fallos y detectabilidad, que no me acordaba de la palabra. Entonces esto es simplemente que se valoran de 1 al 10, se multiplican sus valores y el valor que sale es un valor matemático multiplicado que va del 1, 1 por 1, 1, 1 y 10 por 10 por 10, 1000. No lo he colocado aquí para que no fuera un desarrollo muy extendido. Es algo muy interesante que ofrecemos en el máster y en las asignaturas de RCM. Sí, Pablo, el tema de causa raíz es una técnica parecida a RCM que no es la misma y lo que hace, bueno, ya dice su palabra, es encontrar una estructura de causas por las cuales se gestionan activos por las cuales aparecen unos fallos y encontrar la raíz del problema. Es un poco el desarrollo de la tercera pregunta de RCM de causas de fallo o de modo de fallo. No, yo las siglas PMO, Carmen, no las domino. No sé si te refieres a Project Management Operation, pero creo que no es lo mismo. RCM es mantenimiento centrado en la fiabilidad, que es la metodología que estamos comentando aquí. Bueno, si os parece, ¿alguna pregunta más? O si queréis, podemos generar un debate luego. Gracias, Rafael. La verdad es que hay muchas siglas, pero el concepto es que utilicéis una técnica y podáis tener un plan de mantenimiento el cual podáis tener contrastado su eficiencia, tanto como que la implantación da un resultado positivo, mejor que el que se tenía, como que la técnica, las herramientas de cálculo de ese plan de mantenimiento están contrastadas. Y esta es una. Ya puede ser con el formato PMO, RCM, causa raíz, por experiencia, lo que sea. Lo importante es que tu plan de mantenimiento sea optimizado, mejore y esté contrastado contra una técnica que se ha utilizado. Y aquí os presento un poco el esquema que desarrollamos en PDM Syndrome, el cual utilizamos la estructura de RCM que hemos visto, pero la desarrollamos en algún punto, con lo cual los pasos 1, 2, 3 y 4 serían los pasos previos a la criticidad.
¿Qué ocurre? Que si nosotros queremos hacer el cálculo de criticidad de una planta en concreto, incluso a veces ya el cliente quiere que se haga el cálculo de criticidad de un proceso que es crítico. Pues está bien, pero puede ser que se quiera hacer el estudio de criticidad de una división entera de una empresa y habría que ver pues el tipo de industria, el tipo de maquinaria, estructuración. Los puntos 1, 2, 3 y 4 lo que hacen es estructurar y definir, darle unos atributos a los activos para poder moderar y modelar el punto 5, que es el estudio de criticidad, y en el cual el estudio de criticidad se utilizan modelos matemáticos de cálculo de la criticidad multivariable, con lo que se da unos valores de ponderación de criticidad a los atributos que tienen cada uno de los activos en función de dónde están ubicados, de la potencia que tienen, del coste que tienen, etcétera. Y es un desarrollo matemático del cálculo de criticidad bastante novedoso. De aquí se sacan los tipos de fallo, que es el bloque 6 que hemos visto con el BBDD, que es la base de datos, para poder sacar el punto 7, que es el plan estratégico de mantenimiento, con sus indicadores de decisión, y el punto 9, muy importante, que esto es un sistema que se retroalimenta. Si cuando se implanta se ve que se puede mejorar, se toman decisiones para ajustar las variables de frecuencia y de intervención del punto 7 y de los indicadores de gestión. Es un poco he hecho una explicación un poco rápida, pero para mostrar el modelo que hacemos servir de implantación del RCM. Y bueno, aquí os daré una pequeña pincelada de qué son los tipos de mantenimiento, y entonces lo que nosotros estamos acercándonos es a construir nuestra varita mágica. Hemos analizado la fiabilidad de un sistema, hemos visto cómo funciona un sistema, cómo puede dejar de funcionar, cuáles son sus fallos, su ponderación de riesgo, y lo que queremos es aplicarle unas técnicas de mantenimiento seleccionadas para poder prevenir esos fallos, los cuales estas técnicas pues son una que es el correctivo o mantenimiento hasta el fallo, con lo cual no hacer nada. Es menos costosa la implantación, pero al ser aleatorio el funcionamiento de una máquina porque no controlo sus variables, pues luego puedo tener averías catastróficas que son mucho más costosas e impactantes en seguridad y medio ambiente. Luego está ya el preventivo, que lo que hago son intervenciones periódicas cada cierto tiempo, no cuestionándome la actividad que tiene la máquina. Cada 6 meses cambio rodamientos, o cada año cambio la estopada de una bomba. Entonces estoy previendo el funcionamiento de la máquina. Normalmente se hacen reparaciones o la frecuencia de intervención es la más restrictiva, con lo cual un elemento puede durar un año y otro 6 meses, y la máquina se para cada 6 meses, y ya que se abre se cambia todo, con lo cual el elemento que puede durar un año se cambia no estando al final de su vida útil, y eso pues es un mantenimiento que aún es más optimizable. En algunos casos se debe utilizar porque es más costoso el mantenimiento que veremos que este. Y luego el mantenimiento predictivo o basado en la condición, que lo que se hace es mirar los valores de las variables que estamos midiendo y en función de un valor colocar un nivel de alarma y planificar un paro para su corrección, que es el mantenimiento predictivo, y hasta que la variable temperatura, presión, normalmente vibraciones, no llega a cierto valor, no se interviene en la máquina. Y esta es una implantación más costosa, pero a largo plazo es más rentable. De todo ello también se deriva el proactivo, que sería el contraste
o el ajuste del mantenimiento predictivo, el cual hay todas las técnicas que hemos visto de dejador hasta que falle preventivo predictivo se pueden regular y bueno, sería un poco la evolución del predictivo, que es el proactivo. ¿Estas técnicas de mantenimiento las conocíais? ¿Las usáis en vuestras empresas? ¿En mayor o menor medida? Elvin dice que sí, Enrique también, Carmen. Alex dice que no. Las he dado por encima simplemente para ubicar el uso del RCM y cuál es dónde se hace la matriz de decisiones. Que lógicamente esto da para mucha más explicación. Y luego, bueno, la supervisión de condiciones es como ir al médico, al doctor. Nosotros tenemos unos síntomas, como comentaba Edwin, ¿era? Y entonces lo que nosotros controlamos es los valores de las variables que queremos controlar y que son necesarias controlar, que son las que se muestran a través de los síntomas o efectos de fallo. ¿Qué pasa? Que por desgracia nosotros normalmente vamos al doctor cuando tenemos uno de nuestros síntomas que ya lo notamos. Nosotros vamos al doctor porque tenemos fiebre. No vamos y nos controlamos la fiebre cada día, nos miramos la temperatura y cuando va evolucionando, pues vamos al doctor. Pero bueno. Entonces lo que hace la supervisión de condiciones es colocarle instrumentos, elementos de medida de los valores que pueden generar fallos en sus modos de fallo de las máquinas y los controlamos para que no lleguen a un valor de síntoma, un valor que pueda provocar una consecuencia de no retorno atrás, o sea, de no control, sino que llegue a la rotura. Y para eso está pues la supervisión de condiciones. Y un poco, bueno, los tipos de mantenimiento, análisis de aceite o de partículas de aceite, termografía, análisis de vibraciones, niveles 1 y 2. Esto es una pequeña descripción de lo que son las técnicas de mantenimiento, de algunas técnicas de mantenimiento, de algunas más, como fugas, detección de fugas, espesores, radiografiado, endoscopia, etcétera. Todo esto son técnicas que lo que se hace es controlar los fallos, cómo evolucionan sus síntomas y poder, lo importante es controlar sus valores y tomar decisiones de gestión y control de esos fallos. Todo lo que hemos visto en la estructura de RCM, en las técnicas de mantenimiento, lo gestionan personas. Como hemos comentado al principio de la presentación, las personas somos que gestionamos los activos y las herramientas que nos da información para tomar decisiones en mantenimiento. Y por ello es muy importante sus habilidades, sus capacidades, sus sentimientos también. Y aquí presentamos una pequeña... Un segundo. Que se me ha salido la pantalla. Sí, ya está, perdón. ¿Estáis todos en perfil de personas en mantenimiento? ¿Sí? Vale, de acuerdo, perdón, era yo. Entonces,
Entonces, presentamos una estructura de datos, de atributos y habilidades que debería, bueno, es un mapa de habilidades y atributos de personas, como un perfil académico, experiencia, especialidad y cargo, habilidades, orientación profesional. Es simplemente, esto es un mapa esquematizado que se resume las variables profesionales que pueden tener las personas. Por ejemplo, formación académica, desde nada hasta doctor, pasando por ingeniero, FP, que lo llamamos especialista o técnico, MBA, máster en gestión, etc. Experiencia, bueno, de menos de un año a más de 20 años, diferentes especialidades, cargos, habilidades y orientaciones profesionales. Entonces, indicamos, es una recomendación, es una indicación que cada una de estas capacidades son interesantes, hablar de la línea 5 y 6, en el cual habilidades, comprensión espacial, precisión, visión, empatía, racionalización y análisis. Y muy interesante también la 6, orientación profesional, orientado al éxito, al resultado subordinado, liderazgo, relación interpersonal e innovación. Esto es un pequeño mensaje. Gracias, Alberto. Es un pequeño mensaje que lo que indica que para poder implantar mantenimiento de precisión predictivo, las habilidades recomendadas son las que... falta una presentación aquí. Sí. Esto, bueno, es una explicación de las personas. Esta me la salto un poco. Y la recomendaciones para aplicación de técnicas de mantenimiento en la empresa son la parte anaranjada del cuadro que presentaba anteriormente. Lo que intento indicar con mis palabras es que para poder aplicar técnicas de mantenimiento hay que ubicarlas dentro del perfil profesional de las personas y nos podemos encontrar por ejemplo, con la posición 6, orientación profesional, en el cual las técnicas de mantenimiento predictivo, por ejemplo, termografía, sea algo muy glamuroso, que se suele decir, pero tienen que estar adaptadas al perfil profesional de las personas. O dicho de otra forma, hay perfiles profesionales que pueden no tener motivación en utilizar estas técnicas. No es que sean ni buenas ni malas, sino simplemente son de un uso el cual necesita pues una alta capacidad de concentración, de precisión, de estar bien sometido a una programación y las personas líderes o innovadoras para la implantación de instrumentación de mantenimiento predictivo pues no pueden ser no óptimas. Podrían ser las personas líderes o innovadoras, gestoras de un departamento o creadoras de modelos de implantación, por ejemplo, de RCM, pero no de su propia implantación. Y eso es un mensaje importante para que tenga éxito la implantación del mantenimiento preventivo. Bueno, de preventivo y predictivo, etc. Así que el conocimiento de las personas que tenemos en nuestro departamento es muy, muy importante para poder hacer un mapeo y ver sus capacidades que tiene. Y esto es un pequeño ejemplo. Y bueno, aquí una pequeña presentación que algunos me comentáis que conocéis de las tecnologías usadas para poder prevenir y detectar estos fallos y controlarlos, como son la alineación de ejes y geometría, el cual es una corrección de la posición de los elementos de máquina que al moverse se van desgastando o desequilibrando y se mueven de su posición óptima, y entonces hay que alinear tanto ejes
como planimetrías, como paralelismos de rodillos, rectitud, etcétera. Análisis de vibraciones es muy conocido, tanto en valores globales como en espectros de vibración, con colectores portátiles y también online, que se dicen que son fijos, termografía, que es una fotografía térmica de un elemento. Alfonso, sí. Sí, Alfonso, me comentas sobre el rediseño y las tareas a realizar y que, bueno, y que para ti es muy, muy importante. Sí, sí, es cierto, no lo he comentado, es un poco la dimensión de la charla. El rediseño es, como comenta Alfonso, es muy importante y es muy importante usarlo en cada situación en concreto. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras manos en un cliente hay un agitador de una fábrica de pinturas, el cual tiene un motor que varía su frecuencia, la velocidad del motor se varía con un variador de velocidad mecánico. Esto era pues hasta hace unos años, no sé, no recuerdo bien. Entonces, la empresa decidió colocar un variador de frecuencia electrónico para el motor porque es más sencillo de usar, menos costoso, etcétera. Y la posición de las correas del variador de velocidad mecánico se quedó en una posición fija, como si no existiese o se anulase el variador de velocidad mecánico. Un variador de velocidad mecánico es una polea donde transmite, bueno, dos poleas donde se transmite la transmisión del movimiento por correas, pero la polea tiene un cono el cual va variando su diámetro y la relación de transmisión. Como el diseño de ese variador de velocidad mecánico está pensado para que con más o menos frecuencia estén en diferentes posiciones, el cuerpo de la polea tiene una rigidez, un espesor de lo que es la polea donde va la correa. Y se han medido vibraciones y detectamos que hay algo que está deformado. Y esta es la segunda experiencia que tengo en este tipo de variadores de velocidad mecánico y se le ha recomendado al cliente que haga un rediseño de la máquina, que no repare, que anule el variador de velocidad mecánico porque lo hace servir con un variador electrónico de la frecuencia del motor, porque esa polea no está preparada para estar siempre en la misma posición. Y eso es un claro ejemplo de rediseño, en el cual es la actividad de mantenimiento, pero llega un punto que es mejor rediseñarlo que no mantenerlo, que no cambiar la polea o cambiar los rodamientos, porque la causa real no se ha solucionado y solo se soluciona con un rediseño, a veces más o menos costoso el rediseño, pero la consecuencia puede ser más costosa que el rediseño y ahí hay que hacer un equilibrio de costes. Estoy leyendo el comentario de Pablo Siracusa de Argentina. Sí, en la implantación de RCM es recomendable que haya personal de todos los departamentos, de mantenimiento, fiabilidad e ingeniería, y también producción. Lo que se necesita es disponer de mucha información física, de manuales, de fórmulas, de datos operativos y la experiencia de las personas que tienen cada uno su punto de vista es necesario y obligado para hacer una buena implementación de RCM. No quiere decir que solo tengan que estar
te hago comentarios al revés. No quiere decir que solo tenga que estar el departamento de ingeniería, porque a veces los de producción, que son menos, que ven menos la parte técnica, pero sí la operativa, también son muy importantes. Y lógicamente los de mantenimiento, que lo tenemos que ver un poco todo en su justa medida bueno, y es necesario que esté el personal de todos los departamentos. Y en función de lo complejo, grande o la situación del activo, si es nuevo o si ya tiene mucha historia, pues es más importante que haya más personal o más incidencia en ingeniería o en mantenimiento o producción. Eso en cada caso es concreto, pero es necesario que estén de todas las disciplinas. ¿De acuerdo, Pablo? Pablo, lo que se suele hacer en RCM, claro, depende de lo grande que es la empresa, y esto es lo de siempre, es un tema de equilibrio de costes-beneficios, que sería lógicamente otra charla. Cuando el departamento de mantenimiento está visto como un gasto, cualquier gasto adicional para implantar un RCM es un gasto más. Pero si en lugar de una implementación de RCM o lo que sea, se presenta como un proyecto, como una inversión, como un CAPEX, se puede rentabilizar esa inversión a 3-5 años o el ROI que dé, y daría de ahí tanto utilizar la implantación de RCM con estructura interna o externa, pero todo es, como siempre, es una cuestión de equilibrio. Si la planta donde se trabaja no ha tenido fallos para seguridad y medio ambiente y cree que sus costes son fantásticos y no hace absolutamente ni siquiera el preventivo, pues no va a hacer nada, por mucho que se le habla de RCM. Pero nuevamente la tendencia es que cuanto más controlado y gestionado se tienen los activos, es mejor para todas las variables. Sí, sí, claro. Tienen que estar bien capacitados. Bueno, os comento un poco, bueno, otras tecnologías, mediciones ultrasónicas, de fugas, de espesores, radiografiado y endoscopia, por comentar algunas, todo esto son técnicas que van en la pregunta 7, en la parte 7 de matriz de decisiones, y bueno, de sus técnicas que se tienen que utilizar para prevenir y controlar esos fallos que hemos comentado. Y aquí aún vuelvo un poco al hilo para ver un poco el esquema, que sería el último punto que vemos, que es la gestión integrada de mantenimiento, lo que aglutinamos todos los comentarios que hemos hecho, desde el ANCEC, que sería lo posterior a las criticidades, las decisiones que tenemos que tomar en los estudios que hemos hecho de ANCEC, de decisiones en recursos tecnológicos y personas, tanto en sus puntos de intervención como su intensidad de sus recursos y cuáles son, y bien capacitados, por supuesto. Bueno, capacitados en su justa medida. Es lo que debemos a venir en la transparencia de personas. No es muy capacitado si se excede de una recomendación de capacitación, tampoco es buena. Para poder hacer una planificación de las actividades de mantenimiento en función del desarrollo que hemos visto, y pudiendo gestionar estos recursos y sobre todo una serie de indicadores de gestión técnicos y económicos. Hay que ir con cuidado de que no una montaña de indicadores, de KPIs, es lo que queremos, sino que una estructura donde el punto de la pirámide, el punto de arriba de la pirámide es la rentabilidad, y de forma estructurada para abajo hasta la actividad física de mantenimiento. Pero no necesitamos cientos de indicadores o ratios que no nos conducen a nada. Queremos una estructura de indicadores estructurado. Y por poner un ejemplo, bueno, esto es un poco lo que hemos comentado. Por poner un ejemplo, vemos un plan
de mantenimiento real de una planta de procesos en el cual se han determinado esto es una pequeña foto de todo el plan, es mucho más extenso, en función, como podéis ver, plan en el título, Plan Estratégico de Mantenimiento para Modos de Fallo con NPR crítico. Con lo cual este plan de mantenimiento es para los fallos que han dado un valor de su número de ponderación de riesgos crítico. La diferencia entre el crítico, moderado o que, no es, que es poco crítico es la intensidad de la frecuencia de intervención de cada uno de sus puntos. Por ejemplo, medición de aislamiento del devanado del soplante, 6M, en el plan estratégico no crítico puede aparecer 1A, que quiere decir una vez al año, 6M quiere decir cada 6 meses, porque sería menos crítico. Y esta es la decisión que se toma en función del NPR. Y esto es un ejemplo de un plan de mantenimiento. Nosotros queremos llegar a tener esto. Cuando tenemos esto, cada uno de estas casillas 3M, 2M, 6M es una decisión de frecuencia de intervención por cada una de las intervenciones o sus técnicas, medición de consumo, de temperatura, salto térmico, aceite, vibraciones, que es lo que nos genera nuestro plan de mantenimiento, el cual generará en unas rutas de mantenimiento por secciones y especialidades, que es lo que mostramos en la siguiente transparencia, donde se indica una pequeña muestra de una serie de activos con las intervenciones, y los 1 quiere decir que procede y los 0 que no procede o no existe, simplemente es esto. Y esto sería la implantación de la ruta de mantenimiento trimestral, ruta por planta con frecuencia 3 meses de estos activos. Y estas rutas tienen un coste, y aquí se presenta una pequeña muestra del valor final económico con sus recursos en tiempo, de personas y de herramientas de cada una de estas técnicas valoradas en euros. Con lo cual, la plan de mantenimiento que hemos decidido, con su frecuencia de intervenciones de personas y con su ruta, valoradas unitariamente con un coste, se presenta que tiene un valor económico anual en euros de cada uno de unas secciones o plantas de un complejo industrial de procesos. Y esto es la foto a donde nosotros queremos llegar. Tener una estructura de implantación de RCM, calculando, viendo cómo fallan y qué consecuencias tiene cada uno de los fallos que pueden aparecer en el sistema, qué recursos necesito colocar para prevenir estos fallos, cuánto cuestan unitariamente y luego cuánto cuesta todo el plan de mantenimiento por frecuencias y por secciones. Esto sería un poco el esquema necesario para llegar a uno de los indicadores principales, que sería el que estamos viendo. Cada uno de estos valores o el valor del resumen de la línea de abajo total. Eso sería uno de los indicadores. Ese sería uno de los indicadores principales, que sería el económico. Este indicador es un indicador de valor absoluto, valor euros. Otro indicador podría ser rentabilidad, que sería este valor como coste, porque este es el coste económico, que sería el coste del plan de mantenimiento en función del beneficio o del incremento productivo, del beneficio productivo que tengo. Y el ratio entre el coste y el beneficio productivo de implantar el plan de mantenimiento sería otro indicador. Y ese sería el indicador adimensional, que sería euros entre euros o dólares entre dólares, pues sería dimensional, de tanto por ciento de rentabilidad. Eso sería otro indicador económico. Por decir un par de indicadores.
Los indicadores técnicos están estructurados desde la punta. Normalmente puedes derivar directamente de rentabilidad económica del sistema, pero de la parte técnica sería el rendimiento operativo del departamento de mantenimiento, en el cual se basan lógicamente en personas, sistemas, en los sistemas de mantenimiento que aplicamos y luego los indicadores de confiabilidad o sobre todo el de disponibilidad. Esos serían un poco los tres indicadores técnicos que necesitaríamos: la eficiencia o rendimiento de personas. El de sistemas de mantenimiento pueden aplicarse a la parte más técnica, pero son dos indicadores principales, si los podemos resumir: rendimiento de personas y disponibilidad de nuestros activos. Estos serían los dos grandes indicadores técnicos. El rendimiento de personas deriva la capacidad que tienen un departamento de mantenimiento, por ejemplo, de 10 miembros, 10 personas, que hagan 6 mecánicos, 3 eléctricos y un capataz o un jefe de mantenimiento, en función de la actividad, de la capacidad de hacer órdenes de trabajo de cada una de las secciones. Eso, por ejemplo, sería un rendimiento. Lógicamente, el rendimiento de personas pues derivaría en una serie de indicadores de rendimiento de resolución de órdenes de trabajo por cada una de las secciones. Y la parte de disponibilidad es directamente el tanto por ciento de disponibilidad de la planta. Por ejemplo, si tenemos el 98% de disponibilidad, que solo haya habido un 2% por culpa de fallos de mantenimiento o de indisponibilidad, que es su complementario, que en este caso en lugar del 98 sería el 2%. Intentar reducir ese 2% hasta el 0 o pasar del 98 a 100. Esos son un poco los indicadores técnicos, los económicos, los que hemos comentado. Coste y rentabilidad. Coste del plan, beneficio económico de aplicar este plan y la rentabilidad del coste respecto al beneficio, que sería un tanto por ciento. Sí, sí, lógicamente, Pablo, lo que comentas, eh, eh, que cómo se puede presupuestar semestral o anualmente un plan de mantenimiento, es lo que intentamos explicar en la charla. Para poder presupuestar un plan de mantenimiento, queremos implantar RCM, no en todos los activos, sino en los que son críticos, ojo, para sistematizar el pensamiento, ver cómo trabajan y dónde fallan, y decidir con toda la información que tenemos. No es una decisión de varita mágica, porque si la tuviésemos, si la tuviésemos, simplemente no estaríamos aquí. Entonces, con toda esta información del RCM y de las respuestas al ANCEC, tenemos una cantidad de información que podemos decidir si la intervención de vibraciones es en un punto o en 3, y si su frecuencia es trimestral o anual. Y cada una de estas cosas tiene un coste. Entonces, el presupuesto deriva de las decisiones de mantenimiento que hemos colocado. Y una vez colocadas estas recursos con sus frecuencias, pues tendremos multiplicado por los precios unitarios de cada una de estas intervenciones nuestro presupuesto. Esto es un poco el esquema. Y para poder saber si el repuesto hay que reemplazarlo o no, es el tema de que la decisión de la técnica de mantenimiento que se está aplicando, la técnica de mantenimiento da una información u otra. En vibraciones da mucha información y se está supervisando la condición de la máquina para poder controlar el desgaste de un elemento y saber si lo podemos sustituir o no. Y todo va encaminado en esa línea.
Y bueno, esto es el esquema presentado por tipos de máquina en lugar de por plantas, que es el mismo presupuesto, pero en lugar de orientado al coste por sección sería por los tipos de máquina, depósitos, intercambiadores de calor, válvulas, etcétera. Pero es lo mismo, el concepto es el mismo. Y esto es un poco lo que ha alcanzado la charla de hoy. Si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, pues estaré encantado de responderos. Muchas gracias por vuestra atención.